El día de hoy vamos a estar tratando diferentes temas acerca del liderazgo. Y antes de que entremos en la diversidad de los temas, es importante poner un fundamento. Fundamento que voy a tomar 5 minutos para poder ponerlo. Tratando de, vamos a decir, de eliminar algunos malos conceptos o malas ideas o tal vez malas estructuras que hay no solamente en nuestra mente, sino tal vez en nuestras propias congregaciones. Porque usualmente en la mayoría de las congregaciones, cualquier persona que tiene una posición se le llama líder. Cuando debemos de nosotros hacer una distinción muy marcada entre el que sirve y el líder. Porque desde la perspectiva no solamente del concepto fundamental de la palabra liderazgo, que en realidad no existe en la Biblia, pero en su enfoque verdaderamente lo aclara, lo define. Nosotros tenemos que hacer una distinción entre simplemente el que sirve y el que lidera, porque la palabra liderazgo realmente significa algo muy significativamente sencillo. Significa influencia. Y uno tiene que preguntarse qué tipo de influencia tiene cada persona que está sirviendo dentro de la iglesia. Hay personas que tienen, vamos a decir, son neutrales, ni para adelante ni para atrás, pero ahí están, sirviendo, haciendo una labor. Hay otros que están restando, están teniendo una mala influencia. Y la pregunta es, ¿quién verdaderamente estamos influyendo nosotros? ¿En quién estamos nosotros impactando? ¿En quién nos estamos derramando? ¿En quiénes estamos nosotros guiando? Porque si nosotros no estamos verdaderamente teniendo una influencia sobre la vida de otras personas, no somos líderes, somos simplemente servidores. Estamos haciendo una labor indispensable dentro del cuerpo de Cristo y una labor necesaria dentro de la congregación, pero no necesariamente somos líderes. Porque una persona líder se manifiesta a través de su influencia. Vamos a usar durante el día de hoy varios ejemplos que tienen que ver con el aspecto, por ejemplo, el aspecto de marcar la pauta, el marcar la dirección, el ir por delante en la vida de las personas, el ayudar a otros, el desarrollar a otros, el invertirnos en la vida de otros y el de multiplicarnos en la vida de otros. Porque una persona que no se multiplica no es líder, es simplemente un servidor, no es líder. Y el liderazgo es algo sumamente, no solamente indispensable, no solamente necesario, sino marca la diferencia dentro de la misma congregación. Y nuestra posición no define, oiga bien lo que le voy a decir, nuestra posición no define si somos líderes. El único que puede definir eso eres tú. Con tu disposición de poder ayudar a otros, de invertirte en la vida de otros, el de poder guiar a otros, el de ganarte el derecho de influir y el de dirigir a otros. Esa es la responsabilidad. Hoy en la mañana, como en nuestro primer periodo, vamos a estar tratando lo que es el tema el liderazgo y la mayordomía. El líder y la mayordomía. Y quiero comenzar desde el libro de Lucas, capítulo número 12, versículo 42. Lucas 12, 42 dice: y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo le dé sus raciones? Cuando hablamos de la palabra mayordomía, tenemos que entender de que la palabra mayordomía nos está hablando acerca de un aspecto muy, muy importante de lo que es el liderazgo. La mayordomía, la única forma que la podemos definir, en una forma bien fácil de definir, es aquel que tiene la responsabilidad de todo, pero es dueño de nada. Lo podemos poner de otra forma: es dueño de nada, pero posee todo.
porque en sus manos se le ha entregado la responsabilidad de todos los aspectos fundamentales que están en esa responsabilidad, pero no es dueño de nada, porque todo lo posee, todo es de la propiedad de otro. Ahora, muchos de nosotros vemos esta palabra y no la comprendemos, porque para muchos de nosotros la confundimos fundamentalmente en el cuerpo de Cristo y, como pudiéramos decir, como cristianos. Porque de un lado nosotros tenemos el concepto de la mayordomía, del otro nosotros tenemos el concepto de lo que la Biblia habla sobre somos peregrinos y somos advenedizos. Abraham, él fue peregrino y advenedizo. Muy diferente a la mayordomía, porque el peregrino y el advenedizo es, vamos a decir, contrario, opuesto a la mayordomía, porque el peregrino es dueño de todo, pero posee nada. Abraham, ¿cuánto poseyó Abraham? El Señor le dijo allá en el capítulo 13 de Génesis: mira hasta donde ven tus ojos, todo lo que tú ves hoy se lo he dado a ti y a tus hijos por herencia para siempre. Entonces él fue, ¿qué? Dueño de todo. Pero ¿cuánto poseyó? En realidad lo único que poseyó fue aquella cueva que compró para poder enterrar a su esposa Sara, y después eventualmente que él fuera enterrado. Eso fue lo único que él poseyó, pero era dueño de todo. Y para nosotros los cristianos hay una gran contradicción, porque de un lado de la moneda decimos nosotros de que el Señor nos ha dado tantas cosas, y en la misma forma que nos ha dado todas esas cosas, no somos dueños de nada. Perdóneme, no poseemos nada. Pero el otro lado nos ha hecho mayordomo de todo. Pero poseemos todo, pero somos dueños ¿de qué? De nada. Porque simplemente somos mayordomos de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y entonces en esta parábola, el amo, el Señor, el dueño de todas las cosas, llama ¿a quién? A su mayordomo. Y le dice: ¿quién pues es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pone sobre toda su casa? Él posee todo, porque posee el dinero del amo, posee todos los bienes del amo, administra todo lo que le pertenece al amo, pero es dueño de nada mientras que lo posee todo. Y esto en realidad, cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, representa nuestra vida y nuestro ministerio y nuestro liderazgo. Porque no hay ninguna otra palabra que más represente quién nosotros somos en el Señor que aquellos que estamos administrando lo que a Dios le pertenece, lo que Dios nos ha encomendado. El gravísimo problema comienza cuando nosotros empezamos a asumir, a creer de que lo que estamos administrando nos pertenece a nosotros. Y empezamos a tomar derechos sobre esas cosas. Empezamos a creer y a tomar poder sobre las cosas que a Dios le pertenecen, pero Él las ha puesto en nuestras manos sencillamente para que nosotros lo podamos manejar como mayordomos. La palabra mayordomo es aquel criado que tiene la responsabilidad de administrar ciertas cosas. La palabra en el fundamento, en el original, significa mayor domos. Mayor, naturalmente lo entendemos, ¿verdad? El principal, el más grande, el más importante. Domos es la palabra casa en el original. La Biblia nos expresa dos diferentes fuentes con el concepto de la mayordomía, basado en el griego. Dos palabras griegas, y no me gusta muchas veces meterme en lo griego, pero simplemente lo voy a definir desde esta perspectiva. Hay dos palabras, la primera es oikonomos, la segunda es epitropos. Una nos refiere a un aspecto fundamental de la mayordomía, el otro nos representa otro aspecto fundamental. Ambos llegan al final que definen
cada una de nuestras responsabilidades. Porque lo que está sucediendo en la iglesia hoy es que se están borrando ciertas líneas, se están borrando ciertas definiciones. Miren, es triste pensar de que gente que tiene iluminación, gente que tiene entendimiento, gente que se considera espiritual, han borrado ciertas líneas que definen lo que nosotros somos. Triste. Gente que se considera espiritual termina rebelándose, termina traicionando, termina quebrantando ciertas, vamos a decir, ciertas confianzas. Empieza a traicionar, empieza a llevar división dentro del cuerpo de Cristo, empieza a llevarse un grupo de personas a otro lugar, empezando otra congregación, y cree de que Dios está en eso. Cuando una persona se roba un grupo de personas de una congregación y abre otra congregación, está asumiendo de que él es el dueño, no el mayordomo. Y usualmente pasa cuando a un líder se le levanta, se le desarrolla, se le entrena, se le da ciertas libertades para que pueda desarrollar su liderazgo, se le da un grupo de personas, sea un grupo familiar, una célula, algo similar a eso, o a un departamento de la congregación, y empieza a crear dentro de su corazón un sentido: esto es mío. Y lo peor es que cuando empieza a tener cierto nivel de éxito, ahí es donde se mete el gusano, ¿verdad? Empieza a tentar a la persona sin saber verdaderamente que está quebrando ciertos fundamentos de lo que es la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Y naturalmente nos escondemos detrás de cierto nivel de espiritualidad, o acusamos a otra persona que le falta muchas cosas espirituales, o acusamos de algún tipo de abuso o maltrato, o que nos ignoraron, o no nos dieron cierto lugar a nosotros, o no nos dieron ciertos privilegios que a nosotros pensábamos que deberíamos de tener. Y eso nos lleva a quebrantar el principio. Ahora, quiero fundamental en 5 minutos definirles estas dos palabras, la palabra oikonomos y la palabra epitropos. Bien interesante, porque en el castellano estas palabras se definen en una forma variable. Porque cuando uno mira la palabra mayordomo, no sé acerca de aquí en Chile, pero en muchos países del continente, mayordomo es el que administra una finca, el que administra un terreno, el que tiene personal, el que trabaja en el cultivo, en el cuidado de ganado. Se le llama mayordomo. Pero hay otras palabras que definen esta palabra. Por ejemplo, no solamente un encargado, sino por ejemplo en 1 Timoteo 1:4 habla del mayordomo como el edificador. Note lo que dice aquí: ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La palabra edificación ahí es la palabra mayordomo, aquel que edifica. En el libro de Romanos 16:23 usa la palabra tesorero como el mayordomo, el que está encargado de administrar las finanzas que no le pertenecen. Desde la perspectiva pastoral, todo pastor puede entender lo que yo voy a usar esto como ejemplo, ¿verdad? Una de las luchas del pastor es el tesorero de la iglesia. ¿Vieron que todos los pastores se rieron? Porque llega un punto en el cual el tesorero empieza a creer de que el dinero es de él o de ella. El pastor viene y dice: tenemos que hacer este pago, tenemos que comprar aquello. No, perdóneme, para eso no hay dinero. Una cosa es que diga: pastor,
la cuenta está en cero. Otra cosa es que le diga al pastor, hay dinero, pero para eso no hay. Porque el que es mayordomo de la iglesia es ¿quién? El pastor, no el tesorero. Pero en este caso, la Biblia usa el término tesorero como mayordomo. En el libro de Gálatas, capítulo número 4, versículo 2, bien interesante eso, porque eso me lleva a la segunda palabra. Ahí dice de que entre tanto que el niño es heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y en el versículo 2 dice, porque está bajo ¿qué? Tutores y curadores. Lo interesante es de que en ese versículo número 2, tutor es una palabra, la palabra oikonomos, que es mayordomo, y curador es la palabra epitropos, que es la otra palabra de mayordomía. ¿Qué está diciendo? En una forma dice que el príncipe del reino está doblemente bajo la guianza de un mayordomo. Pero lo que nos está definiendo es de que hay diferentes roles, papeles. Vamos a decir, el príncipe ha sido encomendado a diferentes personas para que puedan trabajar diferentes aspectos de la formación de su vida, preparándolo para que sea ¿qué? Rey. Eso desde el concepto fundamental eclesiástico tiene mucho que ver, porque cada uno de nosotros que somos ministros del Señor o somos líderes dentro del cuerpo de Cristo, tenemos un papel definitivo en aquel que es hijo de Dios. Si vemos de que el hijo de Dios, los hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo son aquellos príncipes que están en proceso de desarrollo, lo define en Gálatas 4:1. Mientras tanto que el heredero es ¿qué? Inmaduro, niño, no preparado. Está en el proceso siendo formado por quienes, los que el Señor ha definido como mayordomos. Ahora, ¿cuál es la labor de ese mayordomo? Tú y yo. ¿Cuál es esa labor? El de formar al príncipe, al creyente, y llevarlo ¿a qué? A la madurez. El llevarlo a la preparación. El llevarlo y formar su carácter para que él pueda entonces aprender a gobernar las cosas que el Señor ha puesto en sus manos. ¿De quién es esa labor? Nuestra. Si somos líderes y el Señor nos ha levantado como ministros, entonces es nuestra labor no de entretener, ni de desarrollar eventos, ni de desarrollar servicios, ni sencillamente crear ocupación dentro de la iglesia para justificar nuestra posición, sino el de verdaderamente trabajar la vida de los creyentes para llevarlos a ellos a un nuevo nivel, un nivel de preparación para que puedan convertirse en las personas que Dios los ha llamado. Y ahí es donde entra la palabra curador, otra palabra que define la palabra mayordomía. Ahora, para definirlo, lo voy a definir en unas pocas palabras. Déjeme definir la palabra mayordomía en 4 palabras. La primera, si usted está escribiendo, usted puede escribir estas 4 palabras. La primera es un administrador. Uno que administra. ¿Sabe usted de que aún la palabra ha dicho de que tú y yo somos administradores aún de la revelación de Dios? Somos administradores de aquellas cosas que el Señor nos muestra, que nos abre los ojos para que entendamos dentro de las Escrituras. Somos administradores de eso. Significa que nunca puedo yo tomar eso como posesión. No puedo yo registrar eso con derechos de autor. Señor me dio a mí una revelación y ahora tengo derechos ¿de qué? De autor, porque soy simplemente ¿qué? Un mayordomo. Significa que lo poseo, pero no soy dueño. Soy administrador. La segunda palabra
el mayordomo aumenta. Imagínense que un mayordomo que está encargado de una estancia, una finca, un mayordomo que está encargado de ganado, de producto agrícola, o un administrador que está encargado de una fábrica. ¿Cuál es su responsabilidad ahí? Aumentar. Dentro de cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado responsabilidades, y nosotros no debemos de sencillamente regresar con nuestro Señor como aquel mayordomo, aquel siervo infiel que recibió un talento y devolvió ¿qué? Un talento. Sino tenemos que hacer como aquel que recibió 5, aquel que recibió 2 y devolvió más de lo que recibió, porque el Señor le dio conforme a su capacidad, pero tenía una sola responsabilidad en su mayordomía, y era ¿qué? Aumentar. Era aumentar lo mínimo. Por eso el amo le dice al que recibió 1 y le devolvió 1, le dijo: lo mínimo que debería de haber hecho es entregárselo a los banqueros para que me dieran el interés. Ahora, ¿qué pasa? Muchos siervos del Señor y muchos líderes, lo único que están haciendo, están sustentando, manteniendo lo que han recibido. Mientras que no acabe con la obra, estoy contento. Señor, 10 me has entregado y te devuelvo 5, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito aún de su propia vida? Es que entendamos esto, y vamos a hablar sobre esto muchas veces durante el día de hoy, porque es bien importante. El Señor ha puesto dentro de nosotros la capacidad de la multiplicación, la capacidad de la reproducción espiritual y ministerial. Si tú no te estás reproduciendo, tú estás fallando al llamado que el Señor ha puesto dentro de tu vida. Por lo mínimo, el Señor te ha llamado a que tú aumentes lo que Él ha puesto en tu vida. No es de la manutención ni mantener lo que tenemos, sino siempre es aumentar, porque Dios es un Dios de crecimiento. La tercera palabra, el mayordomo es llamado a proteger. Proteger significa salvaguardar, mantener seguro. Es la obra de un pastor. ¿Cuál es una de las labores del pastor? Cuida, guarda, seguramente da su vida por las ovejas. Y en la mayoría de los casos es simplemente un pastor que no es dueño de las ovejas, pero su responsabilidad es el de proteger. Y la cuarta es proveer. Note usted el pasaje que leímos, el primer pasaje allá en el libro de Lucas 12:42. Note usted en la última frase de ese versículo, dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente que su señor puso sobre su casa? Note la última frase: para que a tiempo. Interesante, usa la palabra tiempo. Para que a tiempo les dese ¿qué? Porque no es sencillamente proveer, no significa el dar la ración, no importa cuándo, mejor tarde que nunca, ¿verdad? No, a tiempo es indispensable, porque hay un tiempo para todo lo que hay que hacer. El mayordomo cumple las cosas que tiene que cumplir dentro del carácter de lo que tiene que cumplir, porque es parte de su responsabilidad, pero como proveedor da a tiempo eso. Ahora, la mayordomía es bien interesante, porque toda persona, no importa quién es, de qué edad es, tiene un nivel de mayordomía. Hasta un niño de 3, 4 años de edad es mayordomo. Es dueño de algunas cosas y tiene todo el derecho de manejar lo que le pertenece correctamente.
Hay que enseñarle la administración de lo que tiene desde muy temprana edad, y también hay que darle cierta libertad para que pueda tomar decisiones sobre lo que le pertenece. Me recuerdo una vez, mi hijo tenía menos de 5 años, tenía un regalo que le acaba de regalar, vio a un niño necesitado y quiso regalarle ese regalo a ese niño. En ese momento yo, como padre, debo de empoderar la generosidad, debo de empoderar la misericordia, debo de empoderar esa gracia en él. No debo de negarle a él el derecho de poder hacer lo que él quiere con lo que le pertenece. ¿Sí o no? Si quiere regalárselo a un niño necesitado, debo de permitirlo porque le pertenece, es de él. Pero hay cosas que los niños también son mayordomos, y muchos de los padres muchas veces excusamos a los niños sencillamente por la edad. El niño agarra un lápiz, un lapicero, un marcador y empieza a dibujar las paredes, y nosotros nos reímos y decimos: todavía es niño. ¿Cuándo le va a enseñar de que es mayordomo de esa casa? Que tiene que cuidar esa casa, que no puede hacer daño a lo que es de la familia, que aunque no le pertenece, todos somos mayordomos de lo que tenemos. Que hay cosas que no podemos nosotros, vamos a decir, descuidar. ¿Cuándo es tiempo de empezar a enseñarle a los niños a ser mayordomos sobre lo que tiene la familia? ¿Es demasiado temprano? ¿O hay un nivel de excusa? Es que como todavía tiene menos de 15 años puede hacer lo que quiera. ¿Cuándo creen ustedes de que es el tiempo propicio para enseñarle a un niño a ser buen mayordomo de lo que tiene la familia? No le estoy pidiendo que responda, sino que piense. Porque toda persona que existe es mayordomo de algo. ¿Qué significa? Que posee algo, pero no es dueño de eso. Y mucho más, si no es dueño, tiene que cuidar lo que no es suyo, mejor de lo que cuidaría lo que es suyo. Porque recordemos, ¿qué nos dice Lucas capítulo 16? Que el que no cuida lo que le pertenece a otro nunca tendrá lo propio. Por eso toda persona que alquila una casa, que arrienda una casa, un apartamento, debe de llevar ese entendimiento. Si yo quiero tener lo mío, yo tengo que cuidar esto que le pertenece a otro. No porque el dueño quiera agradarse conmigo, sino mi dueño es el que me bendice. Y cuando la palabra de Dios dice que yo cuido mejor lo que no me pertenece a mí que lo mío, y si yo lo hago, entonces Él me va a proveer lo que es mío. Y en una forma u otra todos nosotros somos mayordomos. Pero sobre todo nosotros tenemos que entender que nosotros somos mayordomos primordialmente de todo lo que el Señor nos ha dado individualmente a nosotros. ¿Qué te ha dado Dios? No estoy hablando desde la perspectiva de tu liderazgo, sino desde la perspectiva de nuestra humanidad. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Dios te ha dado vida? ¿La vida te pertenece? No, la vida le pertenece a Dios. Simplemente el Señor nos la ha prestado. Dios da y Dios quita, ¿sí o no? ¿Qué más te ha dado Dios? Dones, talentos, habilidades. Nos ha dado llamamientos. El ministerio. Interesantemente, mire lo que dice Efesios capítulo 4. Dice: subiendo a lo alto, ¿qué dio? ¿Qué dio? La palabra dones, ¿qué significa? Es un regalo. No es algo que nosotros merecemos, es algo que Dios nos da a nosotros, y somos responsables de eso, todo lo que el Señor nos ha dado. Pero si vemos el concepto ya de liderazgo, nosotros tenemos que ver de que eso ya empieza a salir fuera del concepto de simplemente nuestra propia vida.
Somos mayordomos de la vida, somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, del trabajo, de nuestras finanzas. Somos mayordomos de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Esa es la razón del principal por qué nosotros dedicamos a nuestros hijos dentro del cuerpo de Cristo. Los dedicamos porque reconocemos que realmente Dios nos los entregó. Y venimos nosotros y ratificamos y decimos: Señor, tuyos son. Lo único que yo soy responsable es de cuidarlos como mayordomos. En nuestro liderazgo y nuestro ministerio tenemos que entender de que también somos ministros y somos mayordomos de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué nos hizo? La palabra ministros ahí es la palabra mayordomos. ¿Nos hizo qué? Mayordomos competentes de qué? De un nuevo pacto. Nos ha entregado un evangelio, nos ha entregado la verdad, nos ha entregado la labor de predicar el evangelio, nos ha entregado el llamamiento de poder llevar este evangelio a los confines de la tierra. ¿Somos mayordomos de ese llamamiento? Y de la misma forma somos responsables del pueblo que el Señor ha puesto debajo de nosotros. Aunque no lo creamos, cuando nos paremos delante del gran juez, ahí es donde entra, ¿verdad? El que mucho se les dado, más se le va a requerir. A veces visualizamos y decimos: Señor, quiero una iglesia grande como fulano de tal o como mengano. Yo quiero una iglesia como tal y tal iglesia. Señor, dame más. Debemos de entender de que al más se le es dado, más se le va a pedir. Mayor es su responsabilidad. Y esa definición es tan importante para nuestras vidas, porque tenemos la responsabilidad. A los pastores se le llama y se le dice: apacentad la grey. La grey de Dios. Recuerde, es la grey que le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero nuestra labor es ¿de qué? Apacentarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de llevarlos por campos, de darles suficiente comida para que ellos puedan estar altamente alimentados. Ahí en el mismo pasaje, ahí en 1 Pedro 5:2, nos habla acerca de la actitud del mayordomo, porque habla acerca de que no debe de ser un acto forzado, debe de ser un acto voluntario. No debemos de buscar una ganancia deshonesta. ¿Qué significa? Echemos de nosotros codicia, avaricia. Aprendamos contentamiento. Debemos de hacerlo honestamente. Y último, con ánimo. ¿Qué? Pronto. Somos atalayas. Significa que tenemos que estar alertas contra toda la acechanza del enemigo, porque somos responsables de dar la advertencia en tiempo y fuera de tiempo. El pueblo descansa mientras que nosotros no descansamos. Y si usted no está dispuesto a esto, mi querido hermano y hermana, creo que el concepto de liderazgo debería sacarlo de su mente. Es más fácil ser miembro de una iglesia, ser un seguidor, ser simplemente un adorador, ser un receptor, el servir cuando se le pide que haga algo, tener con buena actitud. Pero si usted realmente quiere liderazgo, usted tiene que comprender de que va a requerir una mayor responsabilidad de parte de usted, de que cuando todos descansan, usted no descansa.
Cuando todos duermen, usted está alerta. Me recuerdo, conté por eso me recordé ahorita. Hace unos años atrás, mi esposa y yo vivimos en la ciudad de Houston, y allá lo que hay son huracanes. Usualmente por ahí, por el mes de julio hasta el mes de octubre, es la temporada de huracanes. Y hace años atrás, hace como 10 años atrás, enfrentamos un huracán llamado Ike. Medía 1600 kilómetros de ancho. Iba a tomar 19 horas el cruzar Houston. 9 de entrada, 1 hora del ojo del huracán y 9 de salida. Y entró como a las 10 de la noche. Y nosotros decidimos quedarnos en casa con vientos huracanados de casi 200 kilómetros por hora. Teníamos unos 2 arbolitos en el jardín de atrás que cuando estaba el huracán así estaban acostados, miren, literalmente, por el viento. Y yo me preparé, compré ciertas cosas que eran necesarias para reparar cualquier situación. Si se quebraba un vidrio, yo lo podía reparar. Y mi amada esposa, hacemos chiste de eso, pero mi amada esposa, como a las 10 de la noche, dice: ay, ya estoy cansada. Se fue a acostar. Durmió sus 9 horas esa noche. Y hoy que hacemos chiste de eso, ella dice: ¿para qué? ¿De qué sirve tener 2 personas cuidando la casa cuando uno era suficiente? Esa es la labor de un mayordomo. Mientras que el resto descansa, ¿qué hace el mayordomo? Está alerta, está constantemente, desarrolla un sentido. Yo no sé acerca de ustedes, pero en el caso mío, aun cuando yo estoy en la cama, yo estoy con los oídos bien despiertos. Cualquier cosa que se mueve, cualquier cosa que pasa, instantáneamente me despierto, porque ese es la labor no solamente de un padre, un esposo, sino también un mayordomo. En Isaías 62:6 usa el término guarda. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Personas que están dispuestas a guardar. En Hebreos 13:17 usa la palabra velar. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25, y note usted lo interesante de esta definición de la mayordomía. Dice: que con mansedumbre corrija. Esa corrección es la corrección de un mayordomo. Porque, hermanos, si nosotros somos padres mayordomos, ¿qué pasaría si nosotros decidimos alcahuetear a nuestros hijos? Se van a convertir en aquel árbol tan torcido que es imposible de arreglar. Por eso la palabra nos dice que debemos de hacerlo. Mientras tanto, que hay que tiempo. El tiempo ya es posible para poder hacerlo. Nosotros tenemos que comprender de que como líderes, nuestra labor de mayordomo no es para tratar de desarrollar ciertas cosas que no competen, pero son parte, pero no competen a la mayordomía. Note usted, por ejemplo, el concepto del servicio. El Señor habló acerca del servicio. Cuando habla acerca de los gobernadores del mundo, dijo: ellos toman el poder por la fuerza. Mas no será así entre vosotros, que el que quiere ser mayor debe de ser primero ¿qué? Servidor. Y yo creo que en el liderazgo y en el ministerio hemos olvidado genuinamente el concepto del servicio. Hemos olvidado que verdaderamente Dios nos ha llamado a servir. Ahora, tal vez hemos reformado el concepto de servicio conforme a nuestro propio corazón.
Pero yo creo que necesitamos redefinir ese concepto de servicio. ¿Qué realmente significa servir? Porque si soy líder mayordomo, yo no fui llamado a sencillamente estar sentado en la silla de poder. Sí, la posición, sí, la responsabilidad lleva consigo cierto nivel de autoridad. Pero tenemos que entender de que nuestro liderazgo no es un liderazgo basado en un poder, sino nuestro liderazgo está basado en el fundamento que es el servicio. El que quiere tener autoridad, el que quiere gobernar, primero tiene que comenzar ¿cómo? Sirviendo. Y el servicio no es solamente una acción, sino el servicio es una actitud que nosotros como ministros, como siervos y como líderes tenemos que mantener en nuestra propia vida. Nosotros servimos por varios propósitos. Por ejemplo, como padres y como líderes dentro de una iglesia, nosotros servimos como modelo para que las demás personas aprendan a servir. El gravísimo problema en algunos casos es de que nosotros pensamos tal vez en una forma superior a nosotros mismos y empezamos a pensar desde otra perspectiva, en una forma paternalista o en una forma dependiente, porque usamos el servicio como una forma de mantener a la gente dependiente, amarrada a nosotros en una forma equivocada. Déjeme ponerlo desde la perspectiva familiar. ¿Cuál es el verdadero propósito de un padre y una madre? Para mí, es de llevar a los hijos a un destino de autonomía, a un destino de madurez y un destino de responsabilidad. Si esas son las tres definiciones de una paternidad, nosotros tenemos que entonces desde el primer día que los tenemos que empezar poco a poco caminando estos hijos hacia ese destino. Y entonces servimos con el propósito de prepararlos a ellos para que ellos a la vuelta puedan hacer lo mismo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de que él lavó los pies, les dijo: ahora ustedes tienen la responsabilidad ¿de qué? De hacer lo mismo. Él les sirvió, pero el problema en la mentalidad de muchos de nosotros es: yo voy a ser un siervo, pero con el propósito de mantener una relación de dependencia entre ellos y yo, mantenerlos amarrados a las faldas de la mamá, pudiéramos decir. Crear un paternalismo, crear un matriarcado en la vida de los creyentes en una forma equivocada. Nosotros no fuimos llamados a eso. Dios nos dio no solamente los hijos en lo natural, sino también nos dio a los creyentes o los hijos en lo espiritual para poder encaminarlos a ellos, para que en un punto dejen de ser dependientes de nosotros y aprendan a ser dependientes de Dios. Los servimos en el momento que ellos necesitan ser servidos, pero después los empoderamos para que ellos aprendan a hacerlo por sí mismos, para que ellos lleguen en cierto punto y a cierto nivel a hacer lo mismo con otros. ¿Sabe lo que falta en muchos hogares, igual que en muchas iglesias? Es este criterio. Yo lo digo en chiste, ¿verdad? Porque nosotros hemos olvidado el gran beneficio de que nuestra autoridad y nuestro liderazgo realmente esté fundamentado en el servicio. Y hemos olvidado ese criterio, no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. Y lo digo en forma de chiste, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos adolescentes alguna vez han oído a sus hijos cuando el papá le dice: mi hijo, anda a lavar mi carro, por favor? Que el hijo adolescente responde y diga: papi, es un gusto de servirte. ¿Cuántos han oído a un hijo decir eso?
¿Saben por qué no lo han oído? Porque cuando alguien le pide a usted esposo o a usted esposa, ¿cómo responde? Me pregunto, usted esposo, ¿alguna vez le ha dicho a su esposa esa frase? Me es un placer servirte, mi amor. Todavía se ríen de la misma forma, tal vez hasta más sarcásticamente ahorita. ¿Por qué hay algo malo en servir a la persona que tú amas más en la vida? ¿Hay algo equivocado en eso? Pero tal vez ustedes esposas tampoco han dicho eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a marcar la pauta. Porque si usted no lo establece en el hogar, ¿cómo lo va a poder establecer en la iglesia? ¿No le parece lógico? ¿En dónde debería comenzar esa actitud de servicio? ¿En la iglesia comienza y se impregna en la casa, o es al revés? Hoy están demasiado callados, no sé por qué. Miren, como mayordomos, nuestro objetivo no es de ser reconocidos, sino nuestro objetivo es de sencillamente el que nosotros podamos honrar a Dios. Nosotros no trabajamos para una recompensa, sino por el simple gozo, deleite de amar al que nos llamó. Esa es la base fundamental. Porque creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos esa sencilla pregunta: ¿cuál es la razón de nuestro servicio? Si hay un propósito alterno, el de ser reconocidos, el de recibir reconocimiento, el de poder alcanzar cierto nivel de autoridad o de poder dentro de la iglesia, el de poder influir en la vida del pastor, esas son razones que yo encuentro por todo el mundo. Porque el ser humano sigue siendo el mismo, ¿sí o no? No importa de qué nación y de qué cultura y de qué color es, el ser humano sigue siendo el mismo. Los mismísimos problemas los vamos a encontrar en todas las demás naciones. ¿Por qué es que nosotros servimos? Tenemos que aprender de que el servicio debe de producir, o debe de ser producido por el simple amor. Porque amamos servir, amamos el servicio. Quiero ir a la segunda manifestación, o la segunda definición de este concepto de mayordomía, y ya vamos a bajar ritmo. Somos mayordomos del tiempo. Se ha dicho en una forma general de que la persona que tiene más tiempo, oiga bien lo que le quiero decir, la persona que tiene más tiempo es aquella que más está ocupado. Voy a comenzar con una pregunta. ¿En dónde en la Biblia usted encuentra que Dios llama a una persona desocupada? Cuando Dios llama a todos los que Él llamó a través de todos los 66 libros de la Biblia, los encontró y los llamó ¿cómo? Estaban todos ocupados. Dios no busca a los desocupados. Dios busca a quienes, los que están ocupados. Lo que tú y yo debemos de saber es de que cada uno de nosotros, no, en esto todos somos iguales. Todos tenemos exactamente el mismo tiempo en el día. Nadie puede negociar con Dios: Señor, necesito una hora más. Señor, mejor quitemos una hora hoy y me la das en mis vacaciones, ¿verdad? No hay forma de manejar excepto el ser mayordomos de nuestro tiempo, el aprender a manejar correctamente el tiempo. Porque la excusa que se da en la mayoría de las situaciones es esta: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Sería bueno tal vez alguna vez que usted durante una semana usted escriba en un papel
o en su celular, ¿verdad? No sé dónde lo hace usted. Exactamente las horas y los minutos que usted realmente trabaja en cualquier cosa. Donde usted, digamos, si usted es trabajador en una empresa y lo contrataron para 8 horas del día, pero escriba en un pedazo de papel exactamente el tiempo que usted realmente está trabajando. Si usted es pastor, el tiempo que usted realmente está trabajando. Y incluiría para el pastor o para el líder el estudio de la palabra, la oración, la búsqueda del Señor, el estudio de la palabra, la preparación para un mensaje, todo eso como parte de una ocupación y el uso correcto del tiempo. Y empiece a sumar todo eso. Elimine de esa lista, porque el ver televisión no es trabajo, el ver el Facebook no es trabajo. Elimine todo el tiempo perdido y pregúntese: ¿estoy manejando y administrando correctamente el tiempo? Porque esto se lo puedo garantizar a usted, mi querido hermano y hermana. Todos, absolutamente todos, tenemos más tiempo para poder dar. Lo que pasa es que necesitamos aprender a manejar correctamente el tiempo. Porque comenzamos con algo tan sencillo. ¿Cuánto tiempo le toma a usted salir de la cama? Se despierta, ¿y cuánto tiempo le toma salir de la cama? Yo conozco a una persona que, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero conozco a una persona que sí, inmediatamente se despierta, se levanta, pero es para ir a recoger una taza de café, ¿verdad? Y se regresa a la cama y se queda sentada en la cama casi 2 horas antes de comenzar su día. La cosa es esta: el tiempo es importante, y creo que es importantísimo que nosotros podamos trabajar hacia ciertos objetivos, que nosotros tengamos planes, que nosotros tengamos objetivos en el día. Porque si nosotros realmente no estamos manejando correctamente nuestro calendario, cuando nos llame el Señor y nos dé la oportunidad para verdaderamente servirle a Él, no vamos a tener el tiempo, porque hemos perdido mucho tiempo. Puedo decirle desde esta perspectiva: las oportunidades de oro son pocas en la vida. Y si nosotros no estamos listos y dispuestos, el tiempo nos va a pasar. Yo he conocido gente que el Señor ha llamado al ministerio, gente que llena todos los requisitos, gente que satisface todas las expectativas para el ministerio, pero cuando llega a la decisión, no sienten que tienen el tiempo para poder hacerlo. No están dispuestos. ¿Por qué? Porque no han manejado correctamente su tiempo. Y es importante que cada uno de nosotros podamos entender de que Dios nos ha puesto a nosotros con la visión y la estrategia de poder caminar y entender lo que Dios ha puesto por delante. La tercera cosa: somos mayordomos del dinero. Miren, el dinero es algo bien peculiar, bien interesante, porque cuando se habla de dinero, la mayoría de la gente tiende a esconderse y a huir. Me pueden tocar todo lo que quieran, de todos los temas, menos del dinero. Y entonces se vuelve una situación bien precaria. Pero creo de que dentro de la misma perspectiva de lo que estamos viendo de la mayordomía, nosotros tenemos que entender de que el Señor nos ha hecho mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Los bienes, muebles o inmuebles, nuestros bienes líquidos, todo lo que poseemos que pudiera estar dentro del marco del dinero.
Dios nos lo ha dado para que nosotros lo manejemos correctamente. Lo que sí debemos de comprender es de que Dios nos ha llamado a manejarlo correctamente desde la perspectiva de que primero tenemos que honrar a Dios. Pero al fin y al cabo, después de haber honrado a Dios, Dios pone dentro de nosotros la única, vamos a decir, la única salvedad, la única dirección. Es ese pasaje en el libro de Proverbios donde dice: en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de ¿qué? Juicio. Y debemos de entender de que la palabra barbecho no es lo que usted tiene debajo de la mandíbula, ¿verdad? Sino el barbecho es ese terreno que tiene un gran potencial, pero no lo estamos aprovechando. Hay en potencia mucho pan, pero se está perdiendo por falta de ¿qué? De juicio. Y lo que debemos nosotros tener para poder manejar correctamente las finanzas es que juicio. ¿Qué significa eso? Decida qué tiene más valor, porque usted define consciente o inconscientemente el valor en su vida a través de su dinero. En una forma u otra, el dinero marca el valor donde está nuestra vida. Nosotros tenemos la tendencia, como seres humanos, tenemos la tendencia a estar constantemente negociando. Y a través de la negociación, en toda forma, ¿verdad? Nadie va a meterse a un, vamos a decir, a un negocio sin negociar el negocio primero. Nadie se va a meter a comprar una casa o comprar un terreno sin negociarlo primero. Porque el vendedor siempre va a comenzar alto y usted va a comenzar ¿qué? Muy bajo, y va a llegar a un punto donde los dos están de acuerdo a través de la negociación. El gravísimo problema cuando vemos nosotros el concepto de nuestra naturaleza, nuestro carácter, nuestro corazón, de que la mayoría de nosotros somos muy minimistas. ¿Qué significa? Que con el dinero y con los que están a nuestro alrededor siempre hablamos en lo mínimo. El grave problema es de que con el dinero tú le estás dando verdaderamente, demostrando el valor que tú tienes en tu responsabilidad como mayordomo. Y muchas veces estamos nosotros demostrando el valor que la persona tiene a través de eso. Ahora, en el concepto de nuestro liderazgo y ministerio, y con esto voy a terminar, que no tengo más tiempo, nosotros tenemos la responsabilidad de manejar también el dinero del Señor. No solamente el pastor, sino si usted es líder de un departamento, usted es líder de un ministerio, de una área dentro de la iglesia, usted tiene cierto nivel de responsabilidad en manejar correctamente ciertos conceptos financieros. Un evento, una actividad, o aún dentro de tal vez su departamento hay ciertas ofrendas que se recogen, no sé. Lo que sí es importante, si usted comprende lo que es bueno para usted, maneje lo del Señor con mayor cuidado. A los pastores les digo, traten lo más posible de no tocar dinero ustedes como pastores. Efectivo estoy hablando. Acepten, no acepten, perdónenme. A veces cuando estamos en la puerta de salida y estamos despidiéndonos de la gente viene y dice: pastor, fíjese que se me olvidó dar mi ofrenda, ¿aquí se la puedo dar? Esa es una tentación de parte del diablo para usted, mi querido pastor. No lo acepte. Dígale a la persona, o haga o ponga usted un sistema para después del servicio, para que la gente pueda dar su diezmo y ofrenda después del servicio, poniendo una caja ahí en la entrada con una llave, con un candado, y dígale a la persona: no me lo dé a mí, póngalo ahí, deposítelo usted en la caja. Porque a veces lo que se va a la bolsa no se maneja correctamente. Trate usted, pastor, de no tocar efectivo. Administre correctamente la entrada para que tenga suficiente para la salida.
Hay un presidente centroamericano que tiene un dicho, ¿verdad? Donde no hay robo, el dinero abunda. ¿Cuál es la razón del por qué a veces el dinero no abunda? Es porque verdaderamente no estamos manejando correctamente lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos que poner orden para que haya suficiente en el futuro. Somos responsables de eso. Tenemos que poner orden en todo eso para que verdaderamente podamos entonces nosotros crear correctamente un orden financiero a nivel de la iglesia. Hermanos, a veces yo lo digo, y me voy a salir del tema por un segundito. Sí comprendo de que hay momentos donde hay iglesias que verdaderamente están viviendo o están en un sector verdaderamente pobres. Pero ¿sabe usted de que la palabra diezmo realmente es una palabra que equilibra todo? Si digamos hay una persona, no quiero usar números porque estoy grabando, ¿verdad? No quiero usar números, pero una persona que gana poco y una persona que gana mucho, el diezmo de los dos es exactamente lo mismo. Delante de Dios, el diezmo del que ganó poco y el diezmo del que ganó mucho es exactamente lo mismo, porque no tiene nada que ver con la cifra, tiene que ver con la obediencia y el amor a Dios. Y si nosotros, y lo entendemos nosotros, si nosotros no somos fieles en lo poco, la Biblia dice que no seremos fieles en lo mucho y no tendremos lo mucho. Y entonces el orden tiene que comenzar a través de una verdadera mayordomía de las finanzas, para que verdaderamente nosotros no solamente podamos llevar la iglesia a un crecimiento, sino que también nosotros seamos de bendición a la gente que está con nosotros. La segunda razón, el segundo problema que yo miro es de que hay pastores que excusan a la gente. Todos nosotros tenemos que entender, y no es un concepto de una bendición motivadora, de una prosperidad falsa, sino nosotros tenemos que entender de que si nosotros no enseñamos y nosotros no le damos a la gente la oportunidad de ser fieles, ellos no van a caminar en bendición. Porque no es usted le da a Dios 1 y Dios le va a devolver 10, usted le da a Dios 10 y le va a devolver 100. Eso es falso. Pero hermanos, hay bendición en la fidelidad, hay bendición en la constancia, hay bendición en el honor. Y cuando yo excuso a mi gente y no le doy oportunidad a la gente, no solamente yo estoy teniendo que después sufrir esas consecuencias, sino la misma gente está también teniendo que enfrentar ese sufrimiento de las mismas consecuencias. Porque ¿cómo entonces van a salir de la situación en la cual están? Nosotros excusamos a la gente y le decimos: cuando salgas de la situación en la cual tú estás, entonces empieza a diezmar. La pregunta es: ¿cómo van a salir de la situación si no honran a Dios? Porque es la ofrenda y el diezmo es lo más equilibrante que hay en el concepto de la mayordomía. Porque no es la cantidad lo que importa, es el cumplimiento a lo que Dios pide. Porque somos mayordomos. El que tiene poco es mayordomo de poco, pero el que tiene mucho es mayordomo de mucho. Pero los dos tienen que cumplir con lo mismo, tienen la misma responsabilidad. El que recibió 5, el que recibió 2, el que recibió 1, los tres tienen la misma responsabilidad y tienen la misma posibilidad. Uno diría: wow, el de 5 multiplicó 5 y alcanzó 10. Para él no hay diferencia entre
el que llevó de 5 a 10 que el que llevó de 2 a 4. No hay diferencia, porque comenzó con 2 y terminó con 4. Hizo lo mismo que el que comenzó con 5 y terminó con 10. Hizo lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y nosotros somos mayordomos de las finanzas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y por eso tenemos que armarnos de juicio, porque Dios nos va a llamar a que demos cuenta de nuestra mayordomía. No solamente como personas, sino como líderes, como pastores. Somos mayordomos de todo lo que el Señor ha puesto. Somos mayordomos de la gente. Nosotros pastores, y le estoy hablando, ya hay un buen grupo de pastores aquí. Nosotros vamos a tener que dar cuenta de la vida de los que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No si ellos fallaron o no fallaron, si pecaron o no pecaron, esa es cosa de ellos. Nuestra responsabilidad es dual. La primera, he hecho lo que el Señor me llamó a mí a hacer. Prediqué yo la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Di yo consejo, instrucción cuando debería de darla. Pero la segunda área de la mayordomía de un pastor es: el Señor me entregó una persona. Llevé yo a esa persona a donde tenía que llevar a esa persona. Lo formé, le di oportunidades. Vi yo en esa persona los dones, desarrollé sus dones, le di oportunidades al desarrollo, hablé a su vida, lo encaminé, lo aconsejé, lo estimulé, lo reté para que subiera a un nuevo nivel. Porque esa es nuestra responsabilidad. Lo que la gente haga con su vida es cosa de ellos, pero mi participación en la vida de ellos es lo que yo voy a tener que dar cuenta. Y cada persona que entra por la puerta delantera de la iglesia, cada persona, yo tengo que tener un sueño para ellos, yo tengo que tener una visión, yo tengo que tener un plan de llevar a esa persona de donde está hoy a donde el Señor quiere que ellos lleguen. Ahora, yo no puedo en contra de su propia voluntad, pero si la persona está dispuesta a ser formada, trabajada, guiada, podemos hacerlo. Y esa va a ser nuestra responsabilidad. Y digo esto a los pastores, pero también es la responsabilidad de los líderes de poder cumplir con eso. Amén.